al doctor Tarquino Orellana, ciudadano cuencano y que ha ocupado diversas dignidades públicas. Fue, entre otras cosas, síndico municipal, fue concejal del Cantón Cuenca, estuvo en el Tribunal de Garantías Constitucionales. Doctor Orellana, nuevamente Cuenca se ve afectada. Diríamos que sobre todo por simbolismos, en este caso con Seleguepé, pues realmente las oficinas principales, la gerencia se lo fue desarraigando poco a poco desde hace algunos años, llevando a la capital de la República, pero no era suficiente. Es necesario no dejar nexo alguno con esta ciudad, con esta provincia, con este sector del austro del país. Esto ha generado una protesta generalizada y totalmente justificada de las autoridades del sur de Ecuador, que estamos realmente ya saturados de las acciones centralistas de los gobiernos. Quisiéramos conocer su punto de vista. Sí, muchas gracias por la oportunidad. Usted lo ha dicho muy bien. El CELEG en Cuenca, o la presencia de CELEG en Cuenca como su domicilio principal, no ha pasado de ser un tema de orden simbólico. Y creo que los cuencanos a veces, que también somos de una tradición aristocrática, nos gusta pelearnos por los símbolos, por los emblemas, a veces por los eslogans, sin entrar a la profundidad que corresponde. Entender que vivimos en un régimen de centralismo cada vez más intenso y que, ciertamente, desde el año 2008 para adelante, sin que antes del 2008 hayamos tenido realmente tampoco un tema de descentralización importante, los temas de la centralización, de la concentración del poder, del autoritarismo y de la corrupción se han ido haciendo casi, yo diría, naturalizando en un esquema centralista. Y este esquema centralista, en el caso del manejo de los llamados sectores estratégicos, sin duda alguna ha ido fortaleciéndose cada vez más. En el caso concreto que estamos comentando, esta presencia simbólica del Estado central en la ciudad de Cuenca, en el orden material casi nunca ha ocurrido, y lo que han sido las empresas locales que han tenido una potencia, que creo que me parece que es importante reflexionar, se ha ido cada vez perdiendo más, ¿no? El caso de la empresa eléctrica regional Centro-Sur, el caso de Legaustro, que se han ido convirtiendo en unidades de negocios, en entidades subordinadas, dependientes, sin capacidad autónoma de gestión y por lo tanto sin capacidad de proyectar y de desarrollar los proyectos que son importantes. En esa medida a mí me parece que esta es una ocasión para reflexionar y para proponer un esquema de gestión que más allá de lo simbólico, que más allá de que nos coloquen el lechero de que están en Cuenca, efectivamente nos hagamos cargo de los temas de manera real y consistente. Creo que en esa línea la Prefectura Provincial de La Suay, el municipio de Cuenca sin duda alguna, tienen un rol fundamental que cumplir. Y ese rol fundamental que ha sido expresado en este momento como una protesta, debería convertirse en propuestas y en propuestas reales en los distintos niveles, mucho más en el ámbito de los sectores estratégicos, en donde el modelo de gestión, que así se llama, concentrados como ha sido, creadores de empresas solo de carácter público, no ha permitido que entidades como la prefectura o el municipio de Cuenca, que son parte del Legaustro, tengan ninguna capacidad de gestión, o que el municipio en el regional Centro-Sur, donde también es accionista, tenga una presencia real y logre, y a través de estas empresas, incida de manera importante en esta realidad. No, creo que estamos viviendo esta crisis energética, es también una crisis del centralismo, es una crisis del modelo. El modelo no sirve, el modelo no nos hace bien, el modelo no nos permite desarrollarnos, el modelo nos mantiene pendientes y dependientes de lo que pasa en Quito, y en Quito pasa fundamentalmente el interés político inmediato, el interés político electoral, el interés de la gestión económica urgente, que es lo que nos ha sumido estos últimos años precisamente en esta situación en donde el Estado central no tiene estrategia nacional, donde el Estado central no cumple el rol y en donde los municipios, las comunidades locales, las provincias tampoco tenemos iniciativa
y no tenemos una posición de generación de posicionamiento a nivel regional, como por ejemplo le correspondería fundamentalmente a Cuenca en la región del sur. Y esto viene, como lo comentábamos ayer en entrevista con Javier Muñoz Chávez, de la mano con otras ya no amenazas, sino ejecuciones de informaciones que tuvimos sobre ciertas disposiciones que se daban desde el mismo Ministerio de Energía del ministro Goncalves. A ELEC Austro se le está obligando a aportar $10 millones mensuales para pagar por la energía de la barcaza. En 4 meses, en otras palabras, se esfumarán los aproximadamente $40 millones que esta entidad, ELEC Austro, tenía en reserva para sus proyectos regionales, entre ellos el proyecto Soldados Yanuncay. ¿Se le devolverá este dinero? El Estado central nunca devuelve, ¿no? El Estado central es una especie de monstruo que tiene una capacidad de absorción de las distintas capacidades y de las distintas potencialidades que tenemos las regiones. El Estado central vive en una crisis permanente, su crisis es de orden económica y de capacidad de gestión, y esa crisis también le lleva a que permanentemente esté buscando de dónde obtener recursos. El modelo centralista es un modelo rentista, un modelo que está esperando conseguir recursos de los demás. El modelo centralista no genera la capacidad de gestión ni genera la posibilidad de desarrollo en las distintas regiones, comunidades y en la integración indispensable de modelos de cogestión que necesitamos en el país. Creo que la oportunidad que tenemos los cuencanos en este momento de reflexionar a propósito de este momento que nos ha dolido, debería llevarnos a hacer propuestas de mucha mayor potencia y también a reflexionar y proponer en el país respecto del modelo centralista que no da más y que no permite avanzar en temas tan fundamentales, estos de los precisamente llamados sectores estratégicos. ¿Dónde existen los problemas en el país? En los llamados sectores estratégicos. La crisis que estamos viviendo tiene que ver también y tiene en paralelo la incapacidad que tiene, por ejemplo, Petroecuador para generar recursos, la incapacidad que ha tenido el gobierno central. Fíjese usted, ya vamos prácticamente 2 años de que terminaron los contratos de concesión a las telefónicas y no hemos podido volver a tener otro modelo de gestión y generación que dé respuestas a estos problemas. Entonces los temas van quedándose sin resolver y el centralismo ciertamente, como lo ha hecho incluso con los apagones, solamente resuelve en términos de a quién afecta aparentemente menos en términos del resultado político inmediato. Doctor Orellana, muy buenos días. Los problemas del centralismo los venimos arrastrando por años. Vemos la situación vial que llevó en su momento a la constitución de esta Asamblea Ciudadana por la Vialidad con muy pocas respuestas. Acabamos de hablar hace brevísimos instantes con José María Egas y con él se evidenció una vez más las consecuencias del centralismo, por ejemplo, en los servicios del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, sobre todo en los servicios de salud y la crisis que está viviendo este momento el IES. Vemos también en lo que está pasando con el tema energético y lo que ha pasado en estos días con CELEG y las decisiones del presidente de la República, pero nos preguntamos cuáles son esas propuestas, hacia dónde deberían avanzar los gobiernos autónomos. Recordamos de un plan nacional de descentralización que se planteó, se ha cumplido, no se ha cumplido, la norma existe, no existe. ¿Cómo está este tema y quizás hacia dónde deberíamos apuntar? ¿A nuevas leyes, a reformar las leyes? ¿Cuál debería ser el camino? Yo creo que el principal camino consiste en cambiar de actitud. Es cierto que tenemos algunos problemas en el orden jurídico, sobre todo en el manejo económico, donde está centralizada absolutamente la economía del país, y eso de alguna manera a través del Código Orgánico de Planificación y Finanzas Públicas, tal como se llama, hace que los gobiernos autónomos descentralizados, las empresas públicas, todos los órganos de gobierno, no tengan ninguna capacidad de gestión, pues el dinero está concentrado. Y el dinero está manejado absolutamente desde el Banco Central a través del Ministerio de Economía y Finanzas, de modo que
ninguna iniciativa económica puede desarrollarse de manera consistente si no es a través de atravesar los temas, los modelos, los trámites que el Ministerio de Economía y de Finanzas ha planteado y que además hace que dependa muchísimo del momento político y económico en el cual nos desenvolvemos. Creo que ahí hay temas reales que deben tratarse. Yo digo que es la actitud fundamental porque fíjese usted que tampoco nosotros tenemos iniciativas. La Constitución ha creado herramientas importantes de las cuales nadie se ha hecho cargo. No hemos sido capaces de construir mancomunidades, empresas comunes para hacer gestión. Regiones no se han conformado en el país, es más, se reformó la propia Constitución de la República en una consulta para que las regiones comiencen a ser solamente un predicado dentro de la Constitución, sin que se constituyan jamás. Seguramente valdrá la pena discutir si conviene o no conviene hacerlo, pero hay que tomar iniciativas, hay que tomar iniciativas. A mí me parece que el sur debería ser el que tome la iniciativa de generar nuevos nortes de gestión en donde no deberíamos tener limitaciones en las asociaciones, en las mancomunidades de gestión. A mí me parece, por ejemplo, en el caso concreto de la vialidad, como que los cuencanos nos hemos pasado viéndonos entre nosotros la problemática, no hemos generado más iniciativas que apenas con la provincia del Cañar, pero si queremos una vía al Guayas hay que aliarse con el Guayas. Es tema tan elemental de gestión y de decisión de hacer las cosas y de constituir una empresa de la vialidad del sur que comience a disputarle al EMETOP, que dispute en el Consejo Nacional de Competencias, que demande en la Corte Constitucional, que tenga una actividad, que tenga una decisión de hacer las cosas, porque creo que a veces como que encontramos mucha satisfacción en protestar y en quedarnos quejando. Esto nos sirve terapéuticamente a los cuencanos para estar en algún momento dándonos la razón y echándole la culpa al otro. Pero nosotros tampoco tomamos decisiones de acción, de hacer más allá de protestar. Y creo que ahí hay muchas cosas que hacer y es verdad, hay también, y hay que reconocerlo, unas iniciativas que se han mantenido con grupos que son realmente constantes, que son valientes de estar pendientes de hacer las cosas, mientras también los liderazgos locales son liderazgos muy circunstanciales o no logran constituirse de manera sólida, porque es verdad, el país atraviesa una fragmentación y todo lo que hacemos y decimos tiene una traducción política más o menos inmediata, y esa traducción política nos genera distancias que no nos dejan trabajar de manera conjunta. Incluso con ciertos cambios legislativos que se han dado en la historia, se ha visto que no son suficientes. Allí está la ley 47 que establecía en favor de Azuay, Cañar, Morona, Santiago y Tungurahua asignaciones equivalentes al 5% de la facturación por venta de energía eléctrica. No se cumplía con esta ley. En el año 2023, en enero, la Asamblea Nacional aprobó reformas para facilitarlas, pero sigue siendo ignorada. No se hacen estas transferencias o se lo hace mal y tardíamente. La situación, doctor Orellana, que nos lleva a esto es a pensar qué hacer ante esta situación que trasciende a los gobiernos, que es un problema estructural del país, que vemos que al margen de la tendencia política de cada gobierno de turno, poco a poco se va atomizando, desapareciendo lo poco que se ha hecho en materia de descentralización y desconcentración en el país. Definitivamente, yo creo que uno de los graves problemas del propio gobierno central es que los temas de desconcentración prácticamente se han eliminado. Las entidades públicas dependientes del gobierno central que pertenecen a la función ejecutiva no pueden hacer absolutamente nada sin preguntar a Quito. Y se ha incorporado entonces una cultura servil, que es una parte de la cultura del centralismo, en donde, como en el modelo romano, las provincias, los cantones, las juntas parroquiales son clientes del gobierno central y como tales clientes son dependientes. Y en esa dependencia, por lo tanto, la obligación es estar a tono político. Y si no se está a tono político, no tiene capacidad de gestión porque hay un control económico directo de parte del gobierno central. Creo que esa ruptura es indispensable.
Y esa ruptura se logra con actitudes, se logra con cambios normativos, se logra con iniciativas, y a mí me parece que en Cuenca y en el Azuay hay una reserva de talento, de capacidad para poder generar esas iniciativas que ciertamente no las estamos construyendo, que no hemos tomado la decisión de hacerlo, que tal vez debamos vencer nuestras propias diferencias internas para poder desarrollar un programa, desarrollar una iniciativa, un proyecto, unos proyectos que se sostengan más allá de las coyunturas políticas. Y hay situaciones adicionales como esa posición del gobierno con respecto a la minería, con la posición de un organismo que tiene como su principal misión y visión el cuidado de la naturaleza, el Ministerio del Ambiente, entregado a las políticas pro minería, con esta situación que se lo recoge en el informe de etapa, un informe realmente demoledor que da cuenta de la falta de cumplimiento de su gestión por parte del Ministerio del Ambiente, entregado a las políticas pro-mineras de este gobierno. Lo que usted afirma es absolutamente cierto. El gobierno tiene una dirección, ha venido manteniendo una sola dirección los últimos gobiernos, desde el año 2010 prácticamente hay una sola línea en el tema minero. En esa sola línea, Quimsacocha está entre los objetivos, se sigue negociando respecto de aquello. Los cuencanos hemos tenido manifestaciones categóricas y rotundas respecto de que nos oponemos a ese proceso, pero fíjese usted, yo solo quiero poner un elemento que me preocupa. El gobierno de Rafael Correa, cuando negoció el tema minero, le entregó dinero a Etapa, le entregó un dinero a Etapa para que adquiera unos bienes en la zona que se llamó Quimsacocha, distinguiéndola de Loma Larga, para crear ahí esta circunstancia aparente de que son dos sectores y que se seguía cuidando el agua. Más allá de este simulacro de que estaba haciéndose las cosas, Etapa ha sido incapaz desde el año 2012 de invertir en estas áreas y adquirir los bienes para su protección. Es más, el único guardián que tenían en esa zona de protección lo han retirado. Y lo ha hecho también el Ministerio del Ambiente. Entonces tenemos unas conductas que en el papel suenan muy bien, que en el papel reflejan una comprensión real de la problemática, pero que en la acción tienen absolutas limitaciones. Entonces, si hay que pasar de la declaración, de la comprensión, del diagnóstico a la acción. Y la acción necesita estrategias, y la acción necesita posicionamientos, y necesita liderazgos reales. En esa línea a mí sí me parece que también el centralismo tiene este otro componente, que es que nosotros nos comportamos de manera centralista, que nosotros le hacemos el juego al centralismo, que nosotros no nos desarrollamos con autonomía y libertad. La Constitución declara que los gobiernos provinciales tienen la competencia exclusiva en materia ambiental. Eso dice la Constitución. Permitimos, sin embargo, que se dicte un código del ambiente que crea un organismo, que es el rector en materia ambiental, que pertenece exclusivamente al Ejecutivo, y los gobiernos provinciales han guardado silencio 10 años y prefieren no hacer nada en materia ambiental. Entonces resulta que el centralismo es el responsable de todo y nosotros que tenemos la competencia no la ejercemos. Ahí hay temas que me parece a mí que, más allá del mea culpa, son imprescindibles de colocarlos sobre el tapete, porque también si hay instrumentos jurídicos, hay medios para poder desarrollar luchas de manera legítima que las hemos desperdiciado y desconocido y que no las podemos activar. ¿Qué ha pasado, doctor Orellana, ante todo lo que se ha venido dando en los últimos años con esa figura de la Asamblea Provincial que alguna vez fue trascendente en esta provincia? Es una figura que yo creo que más allá del reconocimiento formal de aquello, es importantísimo que podamos desarrollar modelos que ciertamente pasen por estas asambleas donde nos integremos, pero creería yo que el paso fundamental
más adelante de las asambleas que son sobre todo de concentración de intereses en el orden político, de decisiones de unas líneas programáticas, necesitamos constituir institucionalidades que hagan las cosas, porque tienen toda la razón los frentes ciudadanos que se han conformado respecto del tema de la vialidad, pero no le podemos pedir a la Cámara de Comercio, a la Cámara de la Construcción, que desarrollen una empresa de vialidad, cuando son competencias del gobierno central, que tiene que tomarlas también los gobiernos regionales y que deben desarrollar acciones que consigan recursos, que desarrollen planificación y que ejecuten acciones que consigan créditos, en fin, que se hagan las cosas. Yo creo que al centralismo hay que romperlo descentralizándonos nosotros mismos. Si no lo hacemos de ese modo, vamos a seguir en este esquema donde nos consolamos protestando, pero no hacemos las cosas. Ahora, doctor Orellana, hay otro tema que no pasa solamente por los gobiernos descentralizados, sino por el propio gobierno, por el Estado desconcentrado, esta zonificación que se hizo del país, la zona 1, la zona 2, nosotros la zona 6, y esta enorme burocracia que se ha creado con las coordinaciones zonales, con las direcciones, pero que en definitiva son una burocracia que están ahí, pero que se han convertido únicamente para tramitar, digamos, los pedidos cuando se lo hace, además de las localidades hacia el gobierno central. Ahí vemos que hay una enorme burocracia inútil prácticamente en muchos casos. Definitivamente, yo creo que ese es uno de los graves problemas del país, porque el Estado tiene un problema de que se imposibilita caminar a sí mismo. El Estado a veces es el propio obstáculo de la gestión. Si revisamos la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ¿sí? A eso le añadimos todos los temas que el Código Orgánico de Planificación ha añadido sobre la gestión pública. Si colocamos sobre eso la obligación de los planes de gestión, de los modelos estratégicos, del papeleo de hacer las cosas, definitivamente nos encontramos con un Estado absolutamente imposibilitado de desenvolverse, casi diríamos así, un Estado paralítico en las propias normas que ha creado y en las gestiones que se ha ido imponiendo, porque es un modelo evidentemente absolutamente burocrático. El esquema en el cual se ha creado el modelo del Estado de los últimos 20 años en este país, sin duda alguna se parece más al modelo del Estado de Alemania Oriental, en la época del gobierno soviético, que realmente de un modelo de gestión más dinámico correspondiente al siglo XXI. Tenemos una estructura estatal absolutamente imposibilitada de gestionar. Creo que el propio señor presidente Noboa estará dándose cuenta que gobernar es completamente difícil, mucho más todavía para una persona que desconoce. Hemos tenido en el caso de Cuenca también situaciones de personas que han sido elegidas con las mejores intenciones, al cabo de 2 y 3 años recién descubren lo que hay que hacer y no saben cómo hacerlo. Entonces estos temas le pasan todos los días al Ecuador, porque el Estado central se devora a sí mismo. El Estado en su propia organización impide que su gestión se desarrolle. Esos son temas que hay desde luego que discutir. Bien, quisiera poner un punto a este tema por el momento en este diálogo, doctor Orellana, y preguntarle a usted por el conocimiento de causa que tiene del proyecto Tranvía. Entiendo que usted fue parte en algún momento de un equipo de profesionales que defendía los intereses del municipio de Cuenca o de la unidad tranviaria. Quisiera saber qué es lo que está pasando con estas demandas de arbitrajes, mediaciones que sigue enfrentando el municipio de Cuenca. Hasta donde conocemos hubo 2 demandas de Artelia, hubo también una demanda de CCRC, el constructor de las obras civiles del tranvía, hubo una demanda de Cita, Alstom por uno de los contratos y otra de ACTN
Alstom por el contrato para terminación del proyecto Tranvía. En esto se ha sumado una serie de acciones y también de responsabilidades que se han ido dando en los diversos gobiernos locales, desde Paul Grande, en el cual se activó este proyecto, hasta el gobierno de Palacios que lo inauguró y lo entregó. Esto le ha tocado también asumir ahora y, por supuesto, tomar ciertas decisiones al gobierno local. Recientemente salía la directora financiera del municipio de Cuenca, dando su versión, dando su lectura sobre ciertos pagos que tienen que hacerse ahora. Me parece que hablaba de unos 9 millones de dólares por uno de los arbitrajes que tenía que pagar ahora el municipio de Cuenca, y que lo hará a través de asignaciones que se habían recibido, deuda que tenía el gobierno central con el gobierno local. Esto a grandes rasgos y sin entrar en muchos detalles, pero quisiéramos conocer su visión sobre este tema. ¿Cómo se encuentra? En una sumatoria de las demandas que ha tenido el municipio de Cuenca, fácilmente estamos superando el orden de unos 40 millones de dólares. En algunas de ellas se ha perdido ya la causa, en otras también, hay que reconocerlo, se ha dado la razón al municipio de Cuenca o a la unidad tranviaria, pero quisiéramos aclarar con su conocimiento de causa un poquito esta situación, cómo se encuentra. En verdad yo desconozco los últimos acontecimientos. Nosotros fuimos parte, y digo personalmente, fui parte de un equipo de profesionales que en la administración del ingeniero Marcelo Cabrera se nos integró con el propósito de defender sobre todo los conflictos que surgieron con las empresas españolas que tuvieron incumplimientos y con las cuales se inició un proceso de terminación unilateral de los contratos. Desgraciadamente, en la administración del ingeniero Pedro Palacios se generó una desconfianza absolutamente extraña. Jamás pudimos hablar con Pedro Palacios de lo que le pasaba al proyecto Tranvía. Nunca quiso tener una reunión siquiera con el equipo de abogados, y poco a poco nos fue excluyendo. No hubo un enlace con quienes estaban en los temas legales en la administración previa. Yo creo que ni siquiera hubo un enlace franco, porque las personas que alguna vez intentaron, los propios administradores del contrato, desconocían cuál es la política. Creo que ahí es un tema que a mí no me gusta debatirlo públicamente, pero en verdad creo que tuvimos una actuación absolutamente irresponsable, desconfiada, yo diría infantil, absolutamente infantil, del ingeniero Palacios respecto del tema, que creyó que las personas que estábamos ahí estábamos preocupadas de nosotros y no de los temas de la ciudad. O sea, ya tratar con personas que tienen esos esquemas de pensamiento o esos prejuicios, realmente no hay cómo ni siquiera hablar. Pasado ese capítulo, nosotros hicimos todo lo posible, creo que logramos en algunas ocasiones, sobre todo por los nexos que ya se habían creado en el tema de la relación con el modelo de arbitraje, una decisión que a la final yo creo que al municipio le dejó más o menos, yo diría, en un honroso empate, en la medida en que se le reconoció la obligación de unas devoluciones económicas de unos temas de gestión que sí se habían hecho por parte de la empresa, mientras que los dineros que el municipio cobró de la ejecución de las garantías se quedaron en el propio municipio y no habría conflictos económicos. Había una negociación con las empresas francesas que tenían prácticamente un esquema de solución que nos parecía absolutamente conveniente para el municipio, que estaba alrededor del 1,5 millones, 2 millones de dólares. Hubo el temor de parte de la administración del ingeniero Pedro Palacios de llegar a un acuerdo, ¿no? Temor, inseguridad, otra estrategia, y a la hora de la hora han pasado los años, es lo que tengo entendido, ha habido una sentencia en contra de la municipalidad en donde les reconoce a las empresas francesas un reconocimiento económico mucho mayor del que estuvieron dispuestas a negociar. Estos son los resultados de los manejos inadecuados, de las desconfianzas, del desconocimiento también, desgraciadamente, de los temas. Creo que el proyecto Tranvía es un proyecto que Cuenca debe reflexionarlo y ojalá sea una lección. Todos queremos salvar lo que se ha hecho, rescatar lo más posible de la situación, pero evidentemente en el orden urbanístico, en el orden económico, en el orden moral, resultó un proyecto que le ha hecho mucho daño a la ciudad. Esa es la realidad de los proyectos que se inventan
por demagogia, que se inventan sin dar respuesta a problemas reales, que se inventan porque tienen la ventaja política de generar la sorpresa y que nos hacen bien porque nos ilusionan como guaguas. Entonces, cuando la política es simulacro, como no ha dejado de serlo, cuando la política es básicamente propaganda, efectivamente pasan estas cosas y seguirán ocurriendo si no hacemos de la política una oportunidad de una reflexión seria, decidida por los temas que son realmente de importancia. Quizá para concretar un poquito más esta preocupación que merece. Usted dice, no me gustan hablar de estos temas. Entendemos en qué sentido lo decía, no queremos tergiversarlo, doctor Orellana, pero sí el tema tranvía es un tema de ciudad, es un tema que debería ser tratado abiertamente. Es muy agradable para un ciudadano, no lo podemos negar, subirse en el tranvía, tener un servicio, por lo menos en esa ruta limitada, por supuesto, pero un servicio similar a los que se tiene en el primer mundo. Pero no nos podemos a meditar cuánto está costando esto a la ciudad, cuánto está costando a los contribuyentes. En esta cuenta global que le decía de unos 40 millones de dólares que tiene que enfrentar el municipio de Cuenca, a grosso modo, quisiera puntualizar un poquito más. Hubo dos demandas de Artelia, uno por 5 millones de dólares aproximadamente, otra por 7 millones de dólares, en las cuales se han agotado ya procesos arbitrales y entendemos que se está a la espera de una expedición de laudo en Chile. En lo que es CCRC, la pretensión, y esta es la demanda más grande que ha tenido el proyecto Tranvía, es por nada menos que 30 millones de dólares, en las cuales existió ya un acuerdo de pago por el orden de unos 7 millones de dólares, que se encuentra con pago parcial hasta donde conocemos. Con Cita, la demanda fue de 12 millones de dólares. Esto también es objeto ya de un laudo que se ha determinado, aunque no está en firme, pero son otros 10 millones de dólares más otros aproximadamente 100.000 euros que están en disputa, que son otro dogal sobre el municipio de Cuenca. Y está la demanda de ACTN de Alstom, que se agotó ya el proceso arbitral y se espera también la emisión de laudo. Esta demanda es del orden de unos 5 millones de dólares. Supera en realidad todo esto, que por lo menos como amenazas suman 50 millones de dólares aproximadamente, entre dólares y euros, que aún tiene que enfrentar el municipio de Cuenca, que ha cumplido muy parcialmente con algunos de los pagos a los cuales ha sido ya sentenciados. Esos son los costos que estamos pagando los cuencanos por este lujo, entre comillas, que constituye el tranvía. Bueno, y estamos pagando un modelo de gestión del transporte público que no logra la integración, que le cuesta por lo menos 8 millones de dólares anuales al propio municipio en subsidio del sistema. Se suman los costos, yo creo que muy tristemente, en perjuicio de las acciones que el municipio debe cumplir. Efectivamente, esa es una realidad, lo cual nos descubre que no somos un municipio precisamente pobre, sino que malgastamos la plata, que creo que es de lo cual deberíamos tener más conciencia. Lo que usted señala en términos de las ejecuciones, yo tenía la impresión, no tengo datos cercanos, pero de la demanda original con las empresas españolas, yo entendía que la obligación del municipio no superaba los 7, 8 millones de dólares y que en medio de eso había todavía un acuerdo, cuando el municipio sí logró ejecutar garantías por el orden de los 14, 15 millones de dólares. Entonces habían... De la empresa española se refiere usted a CCRC. CCRC, efectivamente. Entonces en esos temas creo que habían más bien situaciones que resultaron a la postre ventajosas para el propio municipio. Bueno, allí el municipio, hasta donde conozco, pagó unos 4 millones de dólares aproximadamente y tiene que cancelar otros 4 millones adicionales que tienen que devengarse hasta el 2025. Entiendo que habían acuerdos de pago, habrían llegado, ya desconozco de esos acuerdos, como yo les he señalado, nos excluyeron por completo de la Como le decía, esta pretensión fue de más de 30 millones, entonces de hecho en varios temas se le dio la razón al municipio de Cuenca, pero esto no quita de que haya importantes pagos que tienen que cumplirse. Sí, importantes pagos, y yo de las últimas demandas lo que conocí es que
Desgraciadamente, las pretensiones se consiguieron positivamente para las empresas que estuvieron reclamando más allá de lo que tenían aspiraciones en un marco de negociación directa. Creo que ahí ha habido gestiones inadecuadas. Yo estimo que el municipio de Cuenca tiene que desarrollar una estrategia de acuerdos para los propios pagos y ojalá de rebajas, porque los procesos de ejecución también de las propias sentencias no resultan sencillos y las fórmulas de conciliación podrían ser muy útiles para beneficiarle a la administración en soluciones menos conflictivas y de menores costos. Pero, como usted bien señala, el saldo es negativo. Tiene por otra parte, doctor Orellana, que asumirse estos temas. Sí, una obra vistosa, útil para la ciudad, extremadamente costosa por la forma en la que se realizó, por los apresuramientos que hubo, por la mala administración que dilató una obra que supuestamente tenía que ejecutarse en 2 años a casi una década. Así es, además de una obra falsa que no tenía ninguna base de planificación y que no pasaba de ser la idea de que aparezca un elemento ahí dentro de la ciudad y que lo atraviese, ¿no? Este rato tenemos efectivamente una ciudad fracturada que terminó con el sistema viario de la ciudad y que nos obliga a organizar la ciudad alrededor de este elemento. Bien, queremos agradecerle mucho por su presencia en esta mañana, doctor Orellana. Muchas gracias a ustedes, muy buenos días. El doctor Tarquino Orellana fue síndico municipal, fue también concejal del Cantón Cuenca. Son las 8 horas.